guerreros se movieron a la dimensión espejo para que su batalla no afectara al reino eterno, ya que no sería una batalla solo de entrenamiento, iba a ser la prueba de fuego para Goku usar el poder de Agamotto después de mucho tiempo en su cuerpo de nuevo. Espero no seamos humillados, diría Amaterasu en sus pensamientos, cuando de un veloz movimiento lanzó un fuerte golpe que sobrepasó la velocidad del tiempo. Ardan estrellas de Agamotto, activen el séptimo camino, la furia de Ozaru, diría Goku cuando un pilar verde de luz cayó en él cuando liberó el poder de Agamotto después de mucho tiempo, adaptándose al cuerpo principal sin muchos cambios como tales. El impacto del golpe de Amaterasu solo fue una brisa para el cuerpo del Saiyajin. Imposible lo impacte con el mayor golpe posible, no le cause mucho daño. ¿Cómo es posible eso?, diría Amaterasu cuando la fuerte onda de ki la mandó a estrellarse brutalmente con algunos planetas. Recuerden que la dimensión espejo crea un mundo diferente a la dimensión original y es más resistente que anteriores veces. Vaya, siento mi cuerpo más ligero debido al nuevo camino despertado, pero no se siente igual como el camino del infinito de la piedra del poder debido que es un poder superior, pero si lo entrenó durante mucho tiempo, eso posiblemente no sea muy notorio, pero no dejaré que ese poder caiga en malas manos, diría Goku, el cual se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo dejó un caos por su temible velocidad. Ahora golpe mortero de las estrellas, diría Amaterasu cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. Copió la técnica de el mortero de las estrellas, pero no de igual, diría Goku en sus pensamientos, cuando esquivó el fuerte golpe a una gran velocidad. Caíste, rayo centella, golpe maldito, diría Amaterasu cuando lanzó el veloz golpe a una gran velocidad. Maldición, el ojo del tiempo no fue capaz de ver esa técnica antes de ser liberada, diría Goku en sus pensamientos, cuando salió disparado impactó fuertemente el suelo, que cada impacto creó fuertes explosiones, mientras al final solo se vio una inmensa explosión que arrasó con todo lo que había todo a su paso. Vaya, no pensé que fuera tan potente ese golpe, diría Amaterasu viendo el lugar donde había caído el guerrero. Goku se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su boca y restaurando algunas costillas destruidas por el fuerte golpe mientras vio fijamente a Amaterasu. Ese golpe es nuevo, no lo había visto, lo acaban de crear, creo que lo usaron en la batalla que tuvieron anteriormente. Me imagino que no fue una batalla fácil la que llegaron a tener contra Rabo y su ejército, si solo a mí me hizo casi más daño por cada fuerte golpe, y ahora ellos que no poseen el poder de las piedras, fueron más afectados por sus golpes, diría Goku. No te equivocas, Goku, él los puso de rodillas a los portadores del dominio del hielo sin poder ponerlos de pie debido a la llama monarca, diría Amaterasu sería. Pero tú posees una llama emperador, ¿acaso no fue capaz de prenderse en la batalla o no eres capaz de usarlas?, preguntó Goku serio. No debió a mi ki helado, eso me causa un gran daño interno que después cuenta repararlo, me lleva aproximadamente unos días o hasta semanas en limpiar el mar espiritual de todas las partículas de fuego que se mezclan, diría Amaterasu sería. Bueno, debes meditar en el poder de fuego, mezclar ambos dominios y convertirlo en uno solo así puedes crear un elemento aún más fuerte que tu ki interior, diría Goku serio. Ahora que lo dices así tienes razón, debo hacer eso ya que necesito la llama emperador para recuperar a mi madre, diría Amaterasu seria mientras veía a el guerrero. Bien, aumenta y activa ese poder, diría Goku serio. Pero no afectará el alma de Yato, recuerda que él no es portador del dominio de fuego tan hábil, diría Amaterasu seria. No le afectará su poder dimensional, sus dominios más fuertes, y el poder oscuro que recorre por su cuerpo destruye las partículas que entren en su cuerpo, diría Goku serio. Ahora que lo dices tienes razón, siente el poder oscuro querer tomar el control del cuerpo, diría Amaterasu seria mientras veía a Goku. Eso es el poder de los dioses de la oscuridad, el poder más temible de los 9 reinos, pero debes intentar tú dominar dicho poder, no que él te domine, si no serás una máquina de matar sin sentimientos. Así es el contrato con el rey del poder oscuro, debes controlar el poder oscuro, si no la pasarás mal, pero eso es diferente a lo que veo un Yato, diría Goku, el cual esquivó miles de golpes que iban a donde él a unas grandes velocidades, que cada golpe casi le da de lleno por la fuerza y velocidad de dichos, mientras dio un salto hacia atrás y a una gran velocidad dejó ir una veloz patada a la cara de la guerrera. Amaterasu no fue capaz de esquivar el fuerte golpe que le dio de lleno, que la mandó a estrellarse fuertemente con el suelo de algunos planetas, que creó una fuerte explosión que los destruyó por la fuerza que llevaba. Vamos, poneos de pie de nuevo, quiero más diversión, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Imposible, no me digas que él aún no lucha en serio, pero ¿cómo es posible? ¿No se supone que el séptimo camino lo acaba de despertar, y ese poder no es tan fuerte en su anterior fase, la fase Agamotto, como vi en los recuerdos del guardián Byatogami, diría Amaterasu en sus pensamientos, mientras se lanzó a una gran velocidad a donde el guerrero.
Jaja, aquella fase es inferior y no sería capaz de soportar el poder de las piedras, pero si cierro los caminos del infinito solo para aumentar el poder de Agamotto, poder, se hizo la pregunta el Saiyajin mientras veía seriamente al guerrero. ¿Qué es tanto lo que piensas?, diría Amaterasu alerta a cualquier movimiento del guerrero, ya que sabía que jugar a las sorpresas con el Saiyajin no era muy bueno. Voy a hacer un locura, ahora poder del piedras, desactivación caminos del infinito, donde los 5 caminos que había se apagaron, el poder de las piedras se desactivó siendo una fuerte tensión para los músculos del guerrero, que bajó su poder hasta la forma de Agamotto, más poder oscuro mientras veía a Amaterasu. Vaya, has vuelto a tus inicios, diría Amaterasu seria mientras veía al guerrero, pero sentía que su poder no era igual a la fase del infinito, y eso era muy obvio. El poder del infinito es un poder supremo que solo un guerrero específico puede soportar, el poder de las piedras en su máximo porcentaje, y ese es Goku. Vaya, siento muy diferente, este poder no se parece a anteriores batallas, lo siento un poco más fuerte, pero veremos cómo me va, diría Goku cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, piensa seguir, pero bueno, quiere aumentar aún más su poder, eso es de entender, diría Amaterasu cuando se desplazó a una gran velocidad también con un veloz golpe a donde el guerrero. Ambos, al impactar sus puños, se creó una inmensa explosión que destruyó aún más planetas de lo que había, donde empezaron un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades, que cada uno de sus fuertes golpes eran brutales, que hacían retumbar ese lugar. Veloces rayos se veían por todo ese lugar que se iban impactando, fuertes golpes, que cada fuerte onda expansiva era brutal que destruye todo. Goku, a pesar de no estar al máximo poder, era capaz de luchar casi mano a mano con una princesa como lo es Amaterasu, la princesa del hielo. Ahora ardes hasta los huesos, golpe incineración de los mundos, diría Amaterasu cuando su fuerte golpe iba a una gran velocidad, que a su paso solo dejó una destrucción masiva mientras se movía a una gran velocidad. Ahora cuerpo Ozaru indestructible, diría Goku cuando la forma de un Ozaru carmesí se hacía ver en el cuerpo de él. Imposible esa bestia, emperador como en las leyendas, diría Amaterasu seria mientras impactó una gran mano de Ozaru, que sintió como su cuerpo tembló por el poder que tenía solo la mera apariencia de la bestia. Golpe seca, y diría Goku cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. Amaterasu no fue capaz de verlo, que le dio de lleno, que sintió como su alma abandonó el cuerpo de ella mientras solo veía su cuerpo indefenso. Vaya, no pensé que después de mucho tiempo este golpe fuera efectiva, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. ¿Qué me has hecho?, diría Amaterasu seria mientras veía a el guerrero. El golpe anteriormente llamado golpe ancestral, ahora golpe seca, y debido que ahora fusione el poder de la piedra del alma, siendo aún más poderoso, capaz de desintegrar el alma del guerrero si yo quiero, diría Goku con una pequeña sonrisa. Porque no lo habías usado en las anteriores batallas, esto te pudo ayudar y mucho, diría Amaterasu que intentaba entrar al cuerpo del guerrero pero era casi imposible. Bien, eso es debido que toda buena técnica tiene sus defectos, eso pasa con esta, no pudo usarla con alguien que me supera en poder, pero la de almas gemelas, la más poderosa, que cree, ya que vi algunas técnicas de la piedra del alma y una de las más poderosas es esa, pero todo tiene sus grandes costos, diría Goku serio. Bien, eso tienes razón, no todo es un camino de estrellas, como lo pintan, diría Amaterasu seria mientras seguía sin poder entrar a su cuerpo. Vuelve, diría Goku, el cual del movimiento de su mano Amaterasu volvió a su cuerpo de nuevo, pero sintió un fuerte dolor de cabeza al hacer eso. ¿Ves? Aún no soy capaz de mediar la fuerza, si uso un poco más, hubieras muerto, diría Goku, el cual se ponía serio mientras se puso en pose de combate, mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. ¿Para qué quiere entrenar si es muy hábil aún si su máximo poder? Pero dice que quiere aumentar su poder en la fase de Agamotto, pero si tiene un gran poder, pero no sé qué pasa, diría Amaterasu cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe que rompió el tiempo. La guerrera aumentó su poder aún más. Vaya, aún poseía más poder, diría Goku, el cual se desplaza a grandes velocidades que eran brutales. Amaterasu esquivó el fuerte golpe con mucha dificultad, que a una gran velocidad detuvo el segundo golpe y le dejó ir una fuerte patada al guerrero. Goku no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo, que creó una fuerte explosión por el mero impacto, y a una gran velocidad se ponía de pie esquivando el siguiente golpe. Amaterasu impactó el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando una veloz patada que iba a donde ella a gran velocidad. Ahora despierten cadenas del cielo, ataduras del cielo, diría Goku cuando portales aparecen detrás del guerrero lanzando las fuertes cadenas a unas grandes velocidades. Espejo, ilusión maldita del caos, diría Amaterasu cuando fue rodeada de espejos que reflejaban los ataques a su rival.
Ojo del tiempo, detención absoluta del tiempo, diría Goku cuando usó el poder del ojo del tiempo, deteniendo todo lo que había a su paso. Las cadenas se quedaron a medio viaje, y en eso cambió de lugar con Amaterasu, mientras con una pequeña sonrisa le devolvió el tiempo a la normalidad. Amaterasu cuando vino a ver fue demasiado tarde, siendo atadas por las cadenas del cielo, mientras no podía ni moverse. Las cadenas destruyen la divinidad del guerrero. Vaya Amaterasu, pensé que harías uso del ojo místico que posees, pero fue demasiado fácil, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Pero ¿por qué quieres entrenar si eres más hábil que yo y Yato juntos?, diría Amaterasu sería. Te equivocas, solo estás luchando con tu poder. El poder de Yato solo lo usas como un pilar nada más, ya que no son compatibles. Lo hago para que aumentes tu poder aún más. Él quiere que salves a tu madre, diría Goku serio. Así que esto es lo que quiero que yo lo haga, y no tú como debería ser, diría Amaterasu sería, cuando de un fuerte estallido de ki destruyó las cadenas. No es como piensas, tú no eres nadie, Amaterasu, tu poder no le llega ni a una cuarta parte del poder de Rabo, diría Goku serio. Minutos antes de esta batalla, meditación de Goku. Vaya Saiyajin, así que has perdido un poder supremo, diría Gilgamesh, el cual apareció en su trono dorado y su armadura mientras veía seriamente a el guerrero. Ese maldito fue más audaz que el mismo ojo del tiempo, y yo de confianza por no usar desde el principio el poder del sol, diría Goku, el cual veía a Gilgamesh. Te equivoca, el poder del sol no es nada en esta dimensión, nosotros debemos ser quienes manden en las dimensiones, no los guardianes. ¿Qué te hace pensar que ese no es como un maldito que solo le gusta el poder?, diría Gilgamesh señalando con el dedo a Goku. Goku iba a hablar pero vio que el brazo de Gilgamesh fue cortado por un veloz destello carmesí que no se hizo ver. Es mejor que guardes silencio, maldito mortal, ¿no sabes a quién te refieres? Tú solo eres una hormiga a la par de mi hijo. El poder del sol es más fuerte en todo este reino dimensional, que te quede claro. Entonces pon el maldito orden en este reino, diría Gilgamesh serio. ¿Acaso no sabes las reglas divinas? Los guardianes no podemos interferir en guerra de mortales, por eso entrené a mi discípulo el guerrero del caos, pero veo que sigue igual de estúpido. Te vengo a decir lo que al recuperar esa piedra que tanto caos traen a esta dimensión, te espero en mi palacio, el palacio emperador, diría el rey del sol cuando su presencia y su fuerte presión que hacía ejercer solo sus palabras. Ahora el guerrero en persona era aún más temible, y su hijo también, uno de los más respetando de las dimensiones, no por quien era su padre, sino por su poder. El poder supremo desde nacimiento de él era brutal. Vaya, parece que te dejo callado solo con su mera presencia, diría Goku, el cual se ponía de pie ya que la fuerte presión lo hizo ponerse de rodillas ante un verdadero rey. Saiyajinas soportando entrenamientos de este sujeto, ¿cómo es posible si solo su presión, y eso que fue ancestral y es temible, y su corte mortal en un microsegundo? Ni eso creo que fue. ¿Cómo eres capaz de ponerte frente a ese tipo?, diría Gilgamesh, el cual respiraba agitado por la fuerte presión, y sus sentidos volvían a la normalidad, debido que era brutal lo que había soportado. Había hablado con uno de los monarcas más temibles de todos los siglos y milenios de todos los tiempos posibles. En persona llega a ser más diferente, pero si es un tipo sorprendente. Nunca logro darme ni el mínimo golpe usando todas las técnicas que había aprendido. Mundo transparente, el poder de las 6 piedras, ardiendo al 60% los caminos del rayo nato y más dominios al máximo, y el aún 1% no fui capaz ni de tocarlo. Esa es la diferencia entre ellos, los dioses supremos y los mortales, es como los vemos ante su grandeza, diría Goku. Él lo veía serio. Bien, dejaremos esta conversación cuando te encuentres en el Palacio Rubí. Por el momento entrena al máximo esa niña, y que ella recupere a su madre como debería, diría Gilgamesh mientras desaparece de ese lugar a su palacio donde debía seguir poniendo orden. Momento actual. Entonces, ¿por qué quieres que me enfrente a ese tipo yo sola, sabiendo cuál puede ser mi destino?, diría Amaterasu sería. Y por eso te estoy enseñando que en la vida nada es fácil, y eso deberás aprenderlo sí o sí. Gravedad del rey, ahora póstrate a mis pies como la escoria que eres, diría Goku cuando liberó una temible presión a la guerrera. Amaterasu cayó de golpe en la tierra de unos escombros de cara con el suelo, sin poder moverse ni un milímetro mientras lo intentaba, pero era imposible. Esa presión era trillones de veces más de lo que había sido capaz de soportar. Vamos, vence esta gravedad y estás a un 99% del camino de vencer a Rabo, y eso que no estoy en mi máximo poder, si no ya hubieras sido aplastada hasta los huesos. Demuestra quién es la futura reina del hielo. Si tu Amaterasu, hija de una eterna y de un rey que no puedo mencionar, él te dirá que es tu padre. Tu linaje es temible, pero lastima que no sabes cómo sacarle provecho a tu poder. Solo eres una niña mimada del montón que piensa que el poder de su madre o padre lo es todo, y así no funciona la jerarquía, diría Goku, el cual lanzó un veloz golpe a una gran velocidad.
Él tiene razón, son hija de una de las reinas más temibles, y no podré caer así de fácil. Deberé ponerme de pie y levantar mi cabeza y ser la reina que necesita este reino. Ardan estrellas del hielo, despierten ese poder dormido ahora, dominio absoluto del rey, diría Amaterasu, cuando su poder se disparó por los cielos y todo a su paso se congeló. Arde llama del fénix, diría Goku, cuando la llama del fénix lo cubrió de la ventisca helada. Ahora pasos ventisca helada, 1000 golpe, Lian, diría Amaterasu, cuando se liberó de la temible presión que tenía y se movió a una gran velocidad. A su paso todo se iba congelado. Exacto, a esta guerrera quería ver, determina a luchar a muerte, usa todo lo que tienes para luchar. No solo eso, diría Goku, cuando se movió a una temible velocidad. También a su paso solo dejó un fuego temible. El impacto de sus puños fue brutal, que crearon una inmensa explosión de hielo y fuego que arrasó con todo lo que se había vuelto a crear, donde los rayos se veían pasar a grandes velocidades, impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos eran temibles. Amaterasu por momento lleva la delantera en la batalla, pero en algunos segundos perdía la ventaja. Vaya, está siendo sorprende, cada golpe que ella lanza puede congelar 2 a 3 meridianos de poder. Si no fuera por la llama del fénix capaz, ya me hubiera ganado, pero la llama del fénix no es infinita. Cada vez que recorre mi cuerpo, curando los meridianos, usa un pequeño porcentaje de su poder para destruir ese temible hielo, diría Goku, el cual por estar pensando fue impactado por un fuerte golpe que lo envió a estrellarse a unos planetas, que los destruyó por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, esquivando el siguiente golpe, y vio donde impactó la guerrera y vio que todo se congeló y a la vez que se destruyó por el brutal golpe. Maldición, si eso me hubiera tocado creo que no estaría hablando, ni la llama del fénix hubiera podido con eso, diría Goku, el cual se movió a grandes velocidades con tal de despistar a la guerrera. Aunque te muevas por el espacio a grandes velocidad, las partículas de fuego que vas dejando te delatan. No, eso no, maldito. Actívense nuevo palacios helados, diría Amaterasu, cuando fue cubierta por dicha técnica, ya que sabía lo que quería hacer el Saiyajin y sabía cuál sería el destino si la técnica la da de lleno. No fue estúpida, está aprendiendo de los errores que cometió en su anterior batalla, diría Goku, cuando activó la técnica Mar de Llamas Ascendente, una técnica simple, pero mortal para cualquiera guerrero que la da de lleno no saldría ni vivo de esta técnica. Las llamas del Fénix son legendarias y su poder de destrucción es masiva. Las fuertes llamas le dieron de lleno a los 9 palacios, donde 8 cayeron y el 9º logró soportar las fuertes llamaradas de la técnica. Deberé aprender a usar la técnica 9 palacios, pero en vez de hielo que sean el poder de las piedras, y el poder de fuego para que sea aún más poderosos, se diría Goku en sus pensamientos mientras veía a Amaterasu. Maldición, cada fuerte ataque de fuego es brutal de él, cada golpe. Si no fuera por el hielo no la estaría teniendo esta pequeña delantera en la batalla, pero Yato, podrás resistir aún más. Este hielo para tu alma es fatal, diría Amaterasu sería. No te preocupes, ese poder lo puedo soportar. El fuego monarca que logre despertar me está ayudando a sanar ese, diría Yato, el cual estaba manteniendo el poder del cuerpo al máximo, sin dejar caer una gota de poder. Bien, empezaremos el último asalto, espero lo ganemos, diría Amaterasu, la cual veía a el guerrero seriamente mientras se desplazó a una brutal velocidad que destruyó el espacio temporal y lanzó un fuerte golpe. Espero soportar este round que no me contendré ahora. Poder a prueba de verdad el verdadero poder de Agamotto, cuando desactivó la llama que lo cubría y hizo arder al máximo su ki interior, que un fuerte rugido de bestia se hizo escuchar en esa dimensión espejo. Goku se desplazó a una gran velocidad que destruyó el tiempo por completo, su velocidad era brutal. Amaterasu solo se sorprendió, por eso que Libero le exige aún más a su cuerpo, que se movió a una veloz velocidad con un fuerte golpe. El impacto de sus golpes fue bestial, que crearon una fuerte explosión que casi destruyen el espacio y tiempo, creando una pequeña rama dimensional entre el espacio y tiempo, a la vez que desaparece por el siguiente golpe de ambos, donde se empezaron a mover a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos eran brutales, que cada fuerte onda de ki que era expulsaba destruye todo lo que se crea en segundos con el poder de Goku. Por todo el cielo de esa dimensión solo se veían fuertes golpes y puñetazos que se iban dando a cada segundo. Amaterasu cayó de golpe sin poder moverse, sintió una brutal tensión en sus meridianos al estar usando el poder al máximo sin antes haberlo por lo menos entrenarlo un poco, ya que el ki que despertó era el ki puro del hielo, no como el de ella. Por lo que veo nuestra batalla termina aquí, diría Goku, el cual activó su poder de nuevo, volviendo a su forma normal mientras veía a Amaterasu. Claro que no, yo puedo seguir, diría Amaterasu mientras intentó ponerse de pie, pero no pudo, perdiendo el poder de la fusión mientras cae inconsciente. Bien, nos vamos, diría Goku cuando los teletransportó a la dimensión original.
Vaya, los busqué por toda la dimensión y no los encontré, pero estaban en esa dimensión, diría Korra, la cual se logró recuperar un 20% de su poder. Vaya, qué rápido te has curado, diría Goku serio mientras veía el ki interior de la guerrera, que era diferente mientras se ponía serio. ¿Qué es lo que pasa?, diría Yato al ver el semblante del Saiyajin. Korra, tu ki ha cambiado, has recibido poder de un demonio y de un rey de otra dimensión, diría Goku serio. No lo sé, solo 2 esferas de ki entraron en mi cuerpo y después sentí que mi ki interior aumentó su poder de curación, pero no sé qué pasó, diría Korra seria. Las discípulas del rey, ellas fueron, no quieren que muera su pilar para recuperar a Balón, diría Goku serio. Pero no estoy lista para eso, si Rabo me destruyo tanto meridianos con solo unos pequeños cortes, que te hace pensar que soportar una batalla con alguien del reino Avalón, diría Korra seria. Por el momento debes meditar y saber cómo usar el poder de los campos de Avalón y entrenar y despertar el poder del rey de nuevo, diría Goku serio. Bien, eso haré, diría Korra, la cual se fue de ese lugar en busca de paz. Ahora Yato, quiero saber qué pasó cuando nos fuimos, diría Goku serio. Bien, al día siguiente fuimos atacados por cientos de guerreros del reino Kaizen, como dice Amaterasu. Antes de lo ocurrido. Vaya, se nota que él no quería ir, pero alguien lo llamó, diría Afrodita seria. Me imagino que fue su versión de esa dimensión pidiendo ayuda a algo así, ya que no es la primera vez que pasa esto, diría Yato serio. ¿Él ya ha viajado a entre dimensiones?, preguntó Afrodita seria. Claro, él desde que descubrió que podía hacerlo, lo ha hecho siempre solo para ver el futuro y ver qué ocurre en las dimensiones, tal vez en busca de aliados o no, diría Yato. Entonces él era que creaba las grietas dimensiones que se veían en muchas dimensiones, pero lo puedo culpar de eso, busca guerreros para la guerrera de seguro, diría Afrodita. Pero según relatos esa guerrera falta mucho para que se lleve a cabo, diría Amaterasu seria. Sí, pero anteriormente el Guadrain ya hizo este mismo experimento y falló en su totalidad. El recipiente que tomé en aquella era muy débil en la guerrera, se descontroló y destruyó un aproximando de más de 1000 dimensiones, por eso le ganaron en ese tiempo, diría Afrodita seria. Pero tú cómo sabes eso, madre, no está escrito en los libros del infinito, diría Amaterasu seria mientras veía a su madre. Bien, nosotros tenemos a 2 sobrevivientes de dicha guerrera, el rey dorado y su compañera, diría Afrodita. Y así ellos siguieron hablando hasta el día siguiente, que una fuerte explosión los despertó mientras salieron del castillo y vieron que había miles de guerreros en todo el palacio. Vaya, aquí está la reina las temidas supuestamente, diría Rabo, el cual veía a la reina del hielo. Tu Rabo, perro del rey del reino, ¿qué dicen que haces invadiendo un reino?, diría Afrodita, la cual se ponía seria mientras veía a el guerrero. Por simples órdenes te llevaremos como un garantía de que ese Saiyajin llegará al palacio Kensei en busca de la reina Afrodita, diría Rabo. ¿Acaso crees que será fácil llevarme?, diría Afrodita seria mientras veía a el guerrero. Claro que no, pero no subestimes mi inteligencia, diría Rabo con una pequeña sonrisa. Este maldito sabe algo que no sé yo, deberé estar alerta en la batalla si no quiero perder de la forma más estúpida posible, diría Afrodita en sus pensamientos cuando recibió un brutal golpe en toda la cara que la mandó a estrellarse al palacio, que creó una inmensa explosión por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie mientras se lanzó con un veloz golpe. Rabo solo lo esquivó fácilmente y le soltó una fuerte patada en todas las costillas que se las destruyó por completo. Afrodita cayó de rodillas escupiendo sangre por el fuerte golpe que había recibido. Madre, no, diría Amaterasu cuando se lanzó a una gran velocidad, pero fue interferida por un guerrero que la mandó a estrellarse con una montaña que creó una fuerte explosión. Maldición, quitarte de mi camino, diría Amaterasu, pero cuando vino a ver ya había sido rodeada por cientos de guerreros. Tendremos que eliminar a la escoria para ayudar a tu madre, diría Yato, el cual miró seriamente a los guerreros. Afrodita fue embestida por miles de golpes que recibió en tan solo segundos, que la volvieron a mandar a chocar brutalmente con unos escombros del palacio. Vamos, demuestra el verdadero poder de un terno, o acaso solo eres basura, diría Rabo, el cual veía seriamente a la guerrera. Imposible, bloqueo con esos simples golpes varios meridianos del poder de hielo, y eso se puede llevar unos 5 minutos en por lo menos restaurarse, diría Afrodita en sus pensamientos cuando vino a ver ya tenía al guerrero frente a frente. ¿Acaso te doy miedo, por eso no atacas?, diría Rabo, el cual le dejó ir un fuerte golpe a la guerrera. Afrodita lo logró bloquear con su antebrazo, que le quedó temblando por la magnitud del golpe, mientras a una gran velocidad esquivó el siguiente golpe, y esta vez superó la velocidad del guerrero y le clavó un brutal golpe de hielo en todo el estómago del guerrero. Rabo salió impulsado hasta impactar fuertemente el suelo, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, limpiándose la sangre que recorría por su boca.
Vaya, ese golpe sí que fue bueno. ¿Tienes más golpes así o ya no sabes qué hacer?, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad donde su rival. Maldición deberá demostrar el verdadero poder de una diosa como yo, la diosa más temible de los mundos eterno, diría Afrodita cuando liberó su máximo poder, pero vio que solo logró liberar un 60% de su máximo poder debido a los meridianos bloqueados, pero eso no la detendrá tan fácilmente. Mientras se lanzó a una gran velocidad, a su paso congeló a varios guerreros, los cuales terminaron explotando, destruyéndose por completo. Vaya, la diosa Afrodita enojada, eso es algo nuevo, diría Rabo, el cual esquivó el fuerte golpe que se dirigía a donde él, pero el siguiente no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo del planeta, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras se puso de pie a gran velocidad, deteniendo el fuerte golpe que se dirige a donde él. Maldición, si hubieran sido más rápido por un milisegundo, le hubiera ganado con ese golpe, diría Afrodita, la cual volvió a lanzar un fuerte golpe a una alta velocidad, pero solo atravesó el cuerpo del guerrero. Cuando vino a ver, recibió un brutal golpe en toda la cara, que la envió a estrellarse brutalmente con una montaña, que la destruyó por el brutal velocidad que llevaba. Vamos, Afrodita, no me digas que ese es todo el poder que llegas a dar, y no puedes ni darme un solo golpe, diría Rabo, el cual se ponía frente a la guerrera mientras la veía con una pequeña sonrisa, y se movió a una gran velocidad y lanzó el fuerte golpe. Afrodita no fue lo suficientemente rápida para esquivar el fuerte golpe que le dio de lleno, que la envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión. Vamos, Afrodita, darme más diversión si no quieres que te termine en un movimiento, diría Rabo al ver la explosión que se había creado, donde Amaterasu y Yato ambos había terminado con casi medio ejército, donde cada golpe que daban podrían destruir multiversos enteros si ellos quisieran. Los dos estaban casados a destruir un aproximado de 1000 guerreros con un poder casi igualado a el de ellos. Pero aún así ellos se ponía una vez más de pie con fuertes heridas en su cuerpo que iban sanando lentamente. Yato, de un estallido de furia, una sombra oscura se hizo ver detrás de él, que la presencia de dicha era brutal, que a muchos los hizo ponerse de rodillas, porque sabían a quienes les pertenecía esa sombra, el ángel de la muerte, o más conocidos ellos como los dioses de la oscuridad, y al meterse con uno de ellos sus reinos caían al siguiente día. En lapso de minutos ya estaban casi eliminados por completos. Imbéciles, solo déjenlo inconsciente, no lo maten, y ya, diría Rabo, el cual los vio serio y solo su mirada hizo temblar a muchos. Vamos, Yato, no los rindamos, nosotros dos podemos, ellos no tardarán en llegar y poner el orden, diría Amaterasu cuando hizo arder de nuevo su mar espiritual, pero cuando lo hizo fue atravesado por una lanza oscura en su pecho, que le hizo escupir sangre mientras ella misma se envolvió en una fuerte capa de hielo para que sanar lentamente. Maldición, estos tipos son unos malditos, deberás acabar con ellos uno por uno aunque me cueste la vida. Seki, ¿estás listo para nuestra última posible batalla?, diría Yato en pose de combate mientras sacó su espada. Claro, maestro, usamos todo lo que tenemos en nuestro poder, deberemos acabar esto, diría Yukine cuando se ponía serio. Ahora, cuerpo, resiste lo más que puedas, diría Yato cuando cerró sus ojos, y cuando los abrió una fuerte onda de viento fue liberada que mandó a muchos a valorar la espada cambio a carmesí mientras se ponía serio. Ahora, corte vórtice del sol, ahora mueran, diría Yato cuando lanzó el fuerte corte a una gran velocidad que a su paso destruyó más de 100 hasta 200 soldados de una fuerte embestida del corte solar, pero eso tenía su gran precio a pagar, ya que usaba técnicas de un dios puro del reino dimensional 1, mientras al segundo movimiento no lo logró completar al caer inconsciente por el uso masivo de poder. Señor, listo, diría un guerrero. Bien, diría Rabo, el cual estaba esquivando fuertes golpes y a una gran velocidad lanzó uno. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de este arco y los futuros.